están planteando para Venezuela. Es una combinación del plan de Ucrania, muchas gracias, es una combinación del plan de Ucrania. ¿Por qué creen ustedes la insistencia de declarar a Venezuela un estado fallido o forajido? Forajido, que no respeta los derechos humanos. Fallido, que no garantiza los derechos humanos a través de la crisis humanitaria. ¿Por qué la insistencia de la OEA en ese tema? Simplemente porque esa es la tesis que aplicaron en Libia. En Libia le aplicaron la tesis del estado fallido, aplicaron una teoría que desarrolló Kofi Annan, que se llama la teoría de la responsabilidad de proteger. Es decir, la comunidad internacional, frente a un Estado que está violando derechos humanos, puede intervenir para proteger a los civiles, para que no le violen derechos humanos. En Libia, protegieron los derechos humanos de los libios haciendo 60.000 bombardeos y destruyendo la infraestructura física del país y apropiándose de los 200.000 millones de dólares de las reservas en petróleo extra liviano, que es casi gasolina, y del agua. Eso fue lo que hicieron en Libia. O sea, que nadie se llame engaño que ese es el plan para Venezuela. ¿Y por qué es el plan para Venezuela? Porque nosotros somos la más grande reserva petrolera del mundo. Porque nosotros somos la segunda reserva de oro del mundo. Y tenemos thorium. Y de todos los elementos de la tabla periódica, prácticamente nos faltan como 2 para tenerlos todos. Y tenemos agua, y tenemos biodiversidad, y tenemos mano de obra barata. Vean lo que acaba de suceder en Brasil. ¿Por qué en Brasil pueden hacer eso? ¿Por qué en Brasil pueden hacer eso? Porque la Constitución, la reforma, el Congreso, era el modelo que nosotros teníamos aquí. Y Chávez nos dio la libertad y nos dijo, no, ustedes son los dueños del poder, a través del poder constituyente originario. Solamente ustedes pueden cambiarla. Por eso el origen del conflicto en Venezuela es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso necesita la derecha llegar por vías extraconstitucionales para derrocar la Constitución, porque su gran problema es la Constitución. Porque imagínense, Dios no los ampare y nos favorezca, la derecha llega y quiere tomar las medidas que toma en Brasil. Aquí la gente se les va a parar, aquí va a haber una guerra civil. El presidente Maduro entonces además se enfrenta a todas estas circunstancias, porque a partir de la muerte del presidente Chávez, ¿qué se vino? 2014, el llamado a la rechera, 11 muertos y yo no sé cuántos heridos. Y ahí está Capriles tranquilo con una fiscalía que no lo imputó jamás, ni siquiera abrió una averiguación. Después en 2015 se viene la salida, el propio 2014 se viene la salida. 43 muertos, 878 heridos. Y resulta que Fiscalía imputa a Leopoldo por daños a la propiedad pública, en vez de las 43 muertes. Esa es la razón fundamental por la que Leopoldo sale, porque es una pena benigna, porque ya había cumplido la 4ª parte de la pena. Y nuestras leyes en materia penal son demasiado laxas. Este es un Estado que ha sido un Estado generoso, benigno, bondadoso, y se han aprovechado de la bondad del Estado para cometer crímenes contra el propio Estado. Porque la fiscal puede tener su opinión, pero lo que no puede es dejar de cumplir con sus atribuciones constitucionales. ¿Por qué no conocemos todavía la lista de Cadivi? ¿Por qué ella no ha investigado los Panama Papers? Ah, porque el marido y la hija aparecen en los Panama Papers. Esa es la verdad. ¿Por qué tenemos los niveles de impunidad que tenemos? Porque la fiscalía se ha convertido en un antro donde imputan a la gente si tiene dólares o no tiene dólares. ¿Por qué se escaparon de aquí los banqueros? Porque ella les cantó la zona y les cobró por eso. Y eso está sucediendo desde el año 2007. ¿Desde cuándo nosotros estamos denunciando a esta sinvergüenza? Entonces, se ha creado una especie de enemigos internos, porque además hay que reconocer, la derecha llegó con los votos a la Asamblea Nacional. Ajá, pero ¿qué fue lo que hicieron el primer día que llegaron? Le dijeron al presidente, usted tiene fecha de vencimiento y 6 meses usted está fuera. Le dijeron que era colombiano, le hicieron juicio político sin tener facultad para hacerlo, abandono del cargo. Publicaron 14 leyes, de las cuales una sola
constitucional, que es la ley, más allá de lo simbólico, yo estoy hablando de las actuaciones desde el punto de vista jurídico, político. ¿Qué fue lo que hicieron? Tratar de destruir el Estado desde su propia posición, siendo ellos parte del Estado. Se convirtieron en un enemigo de la Constitución. Según la teoría constitucional, es un ataque desde arriba y desde adentro, porque es un miembro del Estado, es una rama del poder público. Lo mismo sucede con la fiscal, aliada con estos tipos, que entonces ahora va a imputar al presidente de la República, y va a imputar a los generales, y va a imputar a todo el que ella le dé la perra gana. Ahora sí va a imputar. ¿Por qué no imputó a Borges cuando dijo, saliendo de la reunión con los generales, que Venezuela era una enfermedad contagiosa y que había que cortarlo por los años para evitar que eso se extendiera por Latinoamérica? ¿Por qué somos una enfermedad contagiosa? Porque nuestro modelo constitucional es antineoliberal. Porque nuestro modelo constitucional defiende al ser humano y a la dignidad del ser humano, con todos los errores que podamos estar cometiendo, que yo no los voy a negar. Tendría que ser bien idiota para negarlo, que están a la vista de todo. Y ahora último, en el 2015, ¿qué nos hicieron, hermano? Para llegar a la Asamblea Nacional. ¿Afectaron qué? Afectaron nuestra cotidianidad. A la gente en el barrio le quitaron a las bodeguitas los códigos para distribución de alimentos. Y la gente que no conseguía los alimentos en el barrio tuvo que bajar al automercado a hacer las colas kilométricas. Pero además nos afectaron a las mujeres sobre todo. Porque tú no has salido de tu casa y ya tú estás arrecha. ¿O no? No hay papel sanitario. En aquel momento no había toalla sanitaria, pastilla anticonceptiva, pasta dental, champú, desodorante, jabón. Eso sin salir del baño. Dígame si vamos para la cocina. 1 kilo de leche ahorita lo tienen en 30.000 bolas. Ahorita las condiciones que tenemos son peores que las de 2015. Épale. Porque ahora no solamente nos están atacando porque hay comida, pero la plata no alcanza, para generarnos mayor frustración. Ahorita nos están atacando por el gas doméstico. Es parte de una estrategia. Y ahorita los gringos acaban de decir a los mexicanos, a los dominicanos, que nos estaban vendiendo comida. Si usted sigue vendiendo comida, los embargo. Entonces no hay comida para los CLAP. Y la gente se pregunta que por qué estamos distribuyendo comida de los CLAP de Polar. ¿Por qué va a ser, pues? Porque es lo que hay. ¿Y por qué el CLAP no llega desde hace 2 meses? ¿Por qué va a ser, pues? Porque nos tienen bloqueados. Esa es la verdad. Eso es lo que está pasando en este momento. Nosotros tenemos, miren señores, nosotros tenemos las peores condiciones para ir a una elección. Las peores. Y sin embargo el presidente Maduro dice, bueno, o yo me voy por el camino de la paz o me voy por el camino de la guerra. Porque el presidente Maduro constitucionalmente pudo haber convocado un estado de conmoción. Un estado de conmoción es el enfrentamiento abierto. Los militares para la calle y plomo, se acabó. Y se somete por el ejercicio de la violencia legítima que tiene el Estado a cualquier enemigo interno. Y el presidente Maduro dice, no, porque le estoy dando la excusa a quien nos quiere invadir para que me apliquen la Carta Democrática y entonces un acompañamiento a Venezuela, y el acompañamiento son los cascos azules. Miren, por muchas diferencias que nosotros tengamos, en este país el 92% de los venezolanos no queremos una invasión. Épale, y aquí le estoy hablando a los amigos opositores que viven con nosotros, que trabajan en esta universidad con nosotros, que son profesores en esta universidad con nosotros. A quienes además se les ha respetado. No han dejado de cobrar el sueldo porque sean opositores, ni han dejado de cobrar el bono vacacional. Ni se les hace bullying. ¿Ok? Ni se les hace bullying. A nosotros. Se los cuento porque a mí me pasó en un pasillo de esta universidad. Un alumno discutiendo conmigo acerca del Estado de Derecho. Del Estado de Derecho. Qué osado.
Te estoy hablando de esta universidad donde debemos trascender la visión formal del derecho para construir una visión alternativa, crítica. Y el tipo se atrevió a discutirme y me dio todos sus argumentos. Y cuando yo le dije, Dios mío, me dijo, por eso es que estamos jodidos, por gente como tú. Esa fue su respuesta, hermano. Y pregúntenme dónde he abierto yo una denuncia. Lo sabe la rectora en este momento porque lo estoy diciendo y lo estoy contando. Y ese día me fui de aquí y llegué a mi salón que echaba chispa. Y le dije, esta vaina es increíble, pana. Nosotros somos tan generosos que permitimos hasta que nos falten el respeto en nuestra propia cara. ¿Saben? Entonces, a los opositores que conviven con nosotros, que viven con nosotros, que viven además de todos los beneficios que este modelo, porque es un modelo, no es un gobierno, es un modelo, establece, este rollo también es con ustedes. Porque lamentablemente, cuando vengan a buscar a los chavistas, Patricia Poleo dice que no hay que perdonar ni a una secretaria que haya convivido con el gobierno castrochavista comunista. Así que ustedes también están metidos en el tema. Esto no es nada más con los chavistas, ¿sabes? La derecha de este país está tan loca que pretende llegar al poder para exterminar al chavismo y a todo lo que le huela a negro, a mestizo, a gente de color, a los pelos enchurruscados, como dice mi sobrina. Lamentablemente es un tema de racismo social. Ellos no nos perdonan y no le perdonan a Chávez que haya sacado al 34% de la población de la pobreza. No se lo perdonan. Porque lamentablemente ahora esa clase media se siente igualada. Nunca va a ser rica. Nunca. Aquí los ricos están completos y además para ser rico tienes que robar y tienes que explotar. Esa es la esencia de ser rico. Cuando Chávez decía es malo ser rico, es malo porque para poder ser rico tú tienes que explotar al otro ser humano. Esa es la esencia de acumular dinero. Nuestro modelo es anticapitalista. Nuestro modelo tiende y busca proteger a los más débiles, elevar el nivel de vida, sacar a la gente de la pobreza. Eso es contrario a la hegemonía mundial, entendámoslo. Por eso somos una amenaza. Por eso no pueden permitir que un modelo como este triunfe. Por eso estamos amenazados, y estamos amenazados por la corporatocracia mundial, porque no es ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos, ese es un títere. Es la corporatocracia mundial que dominan las grandes empresas financieras, energéticas, militares, farmacéuticas. Es a eso a lo que nos estamos enfrentando. Frente a ese dilema histórico, ellos ganan las elecciones. Afectaron a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es quien influencia la opinión pública dentro del seno familiar. Y si tenemos una mujer arrecha que llega diciendo sapos y pulegras, no, lo digo así, clarito. ¿Qué puede pasar en ese seno familiar? Empieza el muchacho a dudar, empieza el papá a no contradecir a la mamá, a quedarse callado si es chavista. Eso pasa, hermano, eso está pasando. Eso pasó en el 2015 y sin embargo aquí hubo 5.200.000 personas que salimos a votar. Pero hubo 1.800.000 personas, 1.880.000 que se abstuvo y hubo 1,5 millones de votos nulos. Entonces ellos ganaron para destruir el Estado. ¿Qué le quedó a Nicolás? Nicolás le quedó la salida más difícil, la más problemática, que es construir mayorías en la adversidad. Y nosotros tenemos ahorita situaciones más complicadas, más adversas que en 2015. Pero ¿saben qué? Que ahorita se han abierto las cartas. Porque los gringos, como están tan desesperados, están presionando por todos lados para que Venezuela caiga. Y han revelado su estrategia. Y hay gente que estaba confundida, que ahora entiende que el enemigo no es ni siquiera la oposición de este país.
que son unos lacayos, que son unos lamezuelas, que son unos lamebotas, que son unos apátridas, y eso tiene que aparecer en la Constitución. No puede ser que un diputado de la República llame a intervenir su país y ande por ahí tan tranquilo porque aquí no hay fiscalía que lo impute, chica. No puede ser, porque tú tienes derecho a disentir del gobierno, pero con argumentos. ¿Por qué no ejercitaste el control? Si tú dices que este es el gobierno más corrupto de todos los tiempos de la humanidad, ¿por qué tú, que tienes el control político, no empezaste a investigar lo que te correspondía para destapar las ollas de la corrupción? Eso es una facultad que tenía la Asamblea Nacional. ¿Por qué renunciaron a esa facultad? Por soberbia. Que tenemos un riesgo grandísimo de no poder legitimar la Asamblea Nacional Constituyente si no logramos movilizar, sí. Pero es eso o la guerra civil. Porque en el momento mismo que la derecha intente tomar las armas con los grupos mercenarios que tienen contratados y atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las milicias, a los colectivos y a nosotros vamos a salir por un tema de sobrevivencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar matar? ¿Nos vamos a dejar matar? No. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es la Asamblea Nacional Constituyente. Por muchas inconsistencias, por muchos errores, en este momento está declarado un armisticio entre las fuerzas que tienen algunas contradicciones dentro del chavismo, porque primero la patria. Primero la patria. Y para ello hay que ganar la Asamblea Nacional Constituyente y lograr más del 50% de participación y de votación. Porque eso es lo que nos puede legitimar. Nosotros estamos frente a un peligro cierto, hermanos. Nos estamos jugando la vida. La vida no es otra cosa lo que nos estamos jugando. Así que yo les pido el mayor nivel de conciencia. Porque además la teoría en materia de marketing electoral dice que la gente no vota sino con el corazón, por rabia o por miedo, por hambre. En este momento necesitamos el voto consciente del chavismo. Incluso necesitamos el voto consciente de aquel que no es chavista, pero que no quiere una invasión en su país. Pues estoy a la orden. Muchas gracias, compañeros.